Vamos a iniciar la presentación de nuestra conferencia titulada La influencia de la inteligencia emocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje en un entorno educativo de la ciudad de Bogotá. Este proyecto se enmarca dentro del requerimiento para finalizar la maestría del estudiante dinamizante López Pistacho, y quien les habla, Laura Vélez Parada, directora de grado. Nuestro proyecto de investigación tiene como finalidad encontrar la relación que existe entre la enseñanza y el aprendizaje y las emociones de los estudiantes de pregrado en la universidad. Para poder acceder a este conocimiento y a este proceso de encontrar las convergencias existentes entre la enseñanza y el aprendizaje, vamos a revisar los conceptos de la inteligencia tradicional, las diversas inteligencias y la importancia de las instituciones educativas. ¿Cuál es la importancia de la inteligencia emocional? Pues las emociones son las que nos posibilitan el aprendizaje significativo. La curiosidad, la alegría, la sorpresa, la confianza, todas estas emociones permiten que los estudiantes logren aprender el conocimiento. En los últimos años, estos elementos no han sido tomados en cuenta, dado que seguimos muy arraigados al aprendizaje tradicional en nuestros pregrados. Y es importante considerar este elemento para potencializar la atención, la motivación, reducir el estrés y mejorar la percepción de este clima dentro de las aulas. Dentro del contexto investigativo tenemos que vamos a utilizar unas herramientas como son la evaluación de los 360 grados. Esto es una herramienta que está compuesta por 3 cuestionarios adaptados al estudio de Visquera, Martínez y Odom, un cuestionario propio para identificar algunos elementos de estas emociones. Este cuestionario es de construcción del estudiante y validado por expertos de la Gran Colombia, y una entrevista semiestructurada que busca, pues, en 14 estudiantes reconocer el individuo. Los objetivos de nuestro proyecto de investigación buscan examinar el impacto de la inteligencia emocional en el proceso educativo de los estudiantes de pregrado en una institución de educación superior en Bogotá. Las habilidades que se encuentran en estas instituciones, la importancia del aprendizaje significativo y de las instituciones educativas. A continuación, nuestro ya magíster continuará la presentación. Bueno, buenas tardes. En cuanto a la metodología, pues nosotros, como es una experiencia de aula, es una experiencia en la cual nosotros estamos sumergidos tanto como docentes como también como parte del aprendizaje, es cualitativa, ¿sí? Se enmarca dentro de una visión crítico-social, por tanto nos fuimos por el lado del estudio de caso, y ahí en ese estudio de caso pues partimos de nuestra propia experiencia, nuestra relación con los estudiantes. De este tipo de metodología, pues la forma en que recolectamos la información, las técnicas de recolección, se marcan en 3 componentes específicos, que está el estudio de 360 grados, que es el que se describe en la siguiente diapositiva, y en ese estudio aparece, es bien particular porque en ese estudio es la visión del estudiante frente a sí mismo, la visión del docente frente al estudiante y de los compañeros de ese estudiante, cómo perciben el desarrollo emocional de él frente al aprendizaje. Sin embargo, en esta evaluación 360, pues vimos que era necesario profundizar de manera directa en aquellas necesidades del estudiante y su desarrollo emocional. Por eso se generó un cuestionario propio. Ese cuestionario propio busca relacionar de manera directa cómo la dimensión de la inteligencia emocional afecta de manera positiva o negativa en el desarrollo de aprendizaje. Y por último, en las entrevistas semiestructuradas, pues está correlacionada a algo muy puntual, y es entender desde la perspectiva del estudiante, desde la perspectiva del docente, cómo la dimensión emocional puede posibilitar un aprendizaje significativo, o cómo en su momento y en sus diversos contextos puede llevar a impedir ese proceso de aprendizaje. ¿Quiénes participaron? Aparecen, bueno, una universidad privada que nos dio el aval para poder de alguna manera generar
las entrevistas con los estudiantes, con los docentes, y en esa universidad participaron distintos estudiantes de diversas carreras, desde Derecho, Arquitectura, Educación, eh, carreras contables, ¿sí? Y estudiantes de las jornadas nocturna y diurna, que también fue muy interesante por la diversidad de las edades, ¿no? Entonces, en las jornadas del día, pues estudiantes más jóvenes, en las jornadas de la noche, estudiantes ya con edades muy diversas. El total de participantes fueron 399 personas en total, de ellas 263 estudiantes y 36 docentes que de alguna manera se vieron vinculados dentro del proceso investigativo. Posteriormente, pues ya una vez nosotros obtuvimos la información, realizamos pues todo el análisis de lo que habíamos obtenido como información y aparecen cuatro, digamos, cuatro componentes que fueron esenciales. Uno, la autoevaluación, que está vinculada al 360, a la evaluación de 360, donde los estudiantes comprenden la importancia de la inteligencia emocional pero son muy conscientes de las dificultades que se generan en relación con el docente, también son muy conscientes de cuando ellos se direccionan hacia la universidad, todo el contexto social, político, económico genera un componente que afecta la emocionalidad y esa emocionalidad puede llegar a afectar el proceso de aprendizaje y digamos que fueron muy autocríticos en esa dimensión. Ahora, la percepción de compañeros y docentes nos sorprendía porque se percibían capacidades emocionales positivas de los estudiantes y para eso de alguna manera se enfatizaba en que los estudiantes podían desempeñar un buen desempeño emocional dentro de las aulas. Ahora, cuando ya hablábamos del cuestionario que evaluaba el impacto de la inteligencia emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos enteramos de algo que fue muy particular y es que la emocionalidad del docente, la manera en cómo dirige la aula, la manera en cómo expresa el conocimiento, va cargado de emocionalidad. Entonces, muchos docentes al llegar al aula de pronto vienen con problemáticas pues, personales tal, y no logran dimensionar esa problemática y el contexto del aula y generaban de alguna manera una afectación emocional en sus estudiantes. Entonces, algunos estudiantes decían, no, pues se comprende al docente, pero pues si el docente llega de mal genio y nos habla de manera fuerte, pues va a afectar nuestra forma de aceptar ese conocimiento. Entonces, eso fue bien interesante. Y en cuanto a la entrevista, pues nos dimos cuenta también, en particular, la historia del estudiante de alguna manera afecta el proceso de aprendizaje. Y no hay herramientas, también es interesante, porque los chicos descubren que se enuncian que hay muchas herramientas, pero de manera concreta no las identifican. Por tanto, el control de esas emociones muchas veces queda restringido a un desarrollo totalmente autónomo o personal. Una vez que obtuvimos todo esto, pues se generó una discusión y en esa discusión nos encontrábamos con cuatro categorías que para nosotros fueron súper clave, la autopercepción emocional, y en ellas veíamos que a pesar de que hay mucha literatura en torno a los procesos de aprendizaje, a la autopercepción emocional, sí hay una idea fundamental y es que las emociones sí o sí son un papel importante dentro del proceso de aprendizaje, ¿sí? Esas emociones que de alguna manera las podemos utilizar, las podemos articular, las podemos direccionar para que nos generen un buen proceso de aprendizaje. Y dentro de ese marco, nosotros pues veíamos varios autores como Ibarrola, como Vizquerra, que van a decir cómo es de necesario el dar herramientas para ese desarrollo emocional. Después, cuando en otra categoría, cuando hablamos de la descripción emocional externa, pues como todo ese componente que ven los estudiantes en el entorno familiar, en algunos casos laboral, terminan afectando el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque van cargados emocionalmente, muchas veces no hay una disposición, entonces, ¿cómo poder generar herramientas para una buena disposición frente al aprendizaje? Ahora, la relación de la tercera categoría, que es relación de la inteligencia emocional, enseñanza-aprendizaje, nos lleva a que el docente debe ser un líder emocional, ¿sí? Y eso genera una necesidad de abordar problemas externos que afectan el proceso de aprendizaje, tanto para el docente como para el estudiante. Y la última categoría, pues nos lleva a decir y a discutir
en el fondo el impacto emocional, cómo las emociones terminan afectando al estudiante, tiene una correlación directa dentro del proceso de aprendizaje, ¿sí? Es más, algunos en una Ibarrola, de hecho, algunas emociones negativas pueden llevar hasta que el estudiante renuncia a su proceso de aprendizaje, como algunas emociones positivas pueden llevar a que, a pesar de que den grandes dificultades, pues se aborde una forma de llegar a tener un aprendizaje significativo. Y ya en las conclusiones nos encontramos pues con 4 puntos esenciales que están ligados a las 4 categorías. Uno, los estudiantes deben reconocer y comprender sus propias emociones. Es una necesidad del proceso formativo que nosotros como estudiantes y como docentes comprendamos en el fondo qué emociones son las que están allí de manera recurrente, cómo esas emociones afectan el proceso, y a la vez también nos llevó a otro marco que es la empatía y que fue algo bien interesante, y es descubrir cómo las emociones del docente, de los otros compañeros, se deben acompañar, ¿sí? Entonces, desarrollar la capacidad de comprender y responder a las emociones de los demás, y allí se derivó algo que es la comunicación como una forma efectiva y crucial para crear un ambiente de aprendizaje positivo, y el liderazgo emocional por parte de los docentes y también cuando se trabaja en manera conjunta a los estudiantes. Recomendaciones que nos quedaron de recomendaciones dentro de este proceso investigativo. Pues uno, ofrecer programas para desarrollar habilidades emocionales en estudiantes y docentes. Esto es muy importante, se debe realizar de manera profunda. La formación del docente, capacitar a los docentes en liderazgo emocional, estrategias para gestionar las emociones de aula y un ambiente de aprendizaje que no se olvide de las emociones, que no se olvide de ese proceso tan significativo para los estudiantes. El impacto lo vemos reflejado en la siguiente diapositiva, donde nos dice que mayor motivación genera mayor concentración, mayor rendimiento académico, mayor motivación que está ligado a todas esas emociones de curiosidad, de alegría, de alguna manera de permanencia, ¿cierto? Pero también no solamente nos lleva a un mejor rendimiento académico, sino también a un éxito personal y profesional. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando nosotros tenemos un conocimiento, una realidad teórica, una realidad técnica arraigada en nuestro aprendizaje, eso se tiene que correlacionar con el otro, ¿sí? Nosotros expresamos el conocimiento, damos nuestro conocimiento en la medida en que nos relacionamos. Entonces, esa educación emocional genera también una posibilidad de tener mejores relaciones interpersonales, por tanto, genera un mejor ambiente emocional, pero también de bienestar, de crecimiento en nuestro entorno, y por tanto nos puede llevar a lo que en algún momento Gardner dice que es clave para el éxito, una inteligencia emocional que nos lleve al crecimiento como personas y también como profesionales. Bueno, queremos agradecer su atención para nuestra ponencia. Feliz noche. Luego.